¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video del curso de mecánica cuántica y mecánica estadística. El tema que vamos a discutir el día de hoy, pues es una relación entre las olas que hay en el agua y la luz. Y bueno, este curso está elaborado por el grupo de investigación en nanociencias de la ICIMI Culhuacán. Vamos a iniciar con la naturaleza de la luz. Y bueno, vamos a decir que desde hace más de 2000 años, Aristóteles propuso que la luz estaba formada por ondas y esas ondas tenían la misma forma que las olas en el mar y adicionalmente pues esta luz o estas ondas de luz pues viajaban por un medio que él llamó el éter. Bueno, esta idea nos duró más de 2000 años y fue más o menos por 1600 cuando ya empiezan a llegar las nuevas teorías y los nuevos modelos relacionados con la luz. Y fue justamente Christian Huygens quien en 1678 propone que la luz es una perturbación ondulatoria que viaja por el éter. Y bueno, el modelo que él propone explica varios fenómenos que ya se habían observado, como el de reflexión y el de refracción, y algunos otros que no estaban muy estudiados y no eran de mucho interés en esa época, como el de la interferencia y la difracción. El fenómeno de difracción es cuando un rayo de luz cambia su dirección. El ejemplo más claro es cuando cambiamos del aire al agua, ¿sí? En donde vemos como eh, el rayo de luz se desvía. Otro ejemplo de la difracción, pues es justamente cuando la luz blanca atraviesa un prisma y entonces lo que hace el prisma es que separa la luz en los colores o en el espectro visible. Bueno, esta teoría que propone Christian realmente no tiene mucho éxito porque justamente en esa época, bueno, pues estaba Isaac Newton, ¿sí? Y él en 1704 propone una teoría corpuscular de la luz. Y bueno, por supuesto, el prestigio que tenía Isaac Newton en la comunidad científica pues era mucho más grande que el que tenía Christian Huygens y en ese sentido, pues tuvo más peso la teoría corpuscular de la luz que se aceptó durante poco más de 150 años, ¿no? Bueno, esta teoría que propone Isaac Newton, en donde él supone que cada color es un tipo de partícula diferente, pues explica algunos fenómenos ópticos como el de la reflexión, pero justamente el fenómeno de la reflexión tiene algunos errores y adicionalmente el fenómeno de difracción pues no lo explica. Bueno, recordemos que Isaac Newton, pues con su teoría de la gravitación universal y sus ecuaciones de movimiento, pues tiene un éxito académico importante. Y entonces justamente el fenómeno de la refracción, que es cuando la luz viaja de un medio a otro, pues lo plantea en términos de partículas con masa. Y entonces este fenómeno, donde viene la luz, que la supone como una partícula, ¿sí? Parte de esas partículas, bueno, pues cambian o viajan en el otro medio, que en este caso es el agua, y otra parte se refleja. Y entonces, a partir de este resultado de Isaac Newton, pues lo que él obtenía era que la velocidad de la partícula en el medio hacia donde se transmitía era mayor que el medio de donde provenía la luz. Entonces, evidentemente, bueno, pues aquí hay un error. Hoy sabemos que este fenómeno se explica con la ley de Snell, en donde, bueno, pues tenemos un rayo de luz incidente que forma un ángulo θ1 con el plano normal a la superficie
Y entonces parte de esa luz, bueno, se refleja y hay una parte que se transmite o se refracta con un ángulo teta 2 y bueno, los índices N1 y N2 son justamente los índices de refracción y hoy sabemos que esto está explicado pues por la ley de Snell. Otra de las cosas por las que el modelo corpuscular de Isaac Newton, eh, digamos, tenía o se cuestiona de alguna manera es que si las partículas tienen masa, en este modelo no está tomando en cuenta el efecto de la gravedad sobre cada una de estas partículas. Pero bueno, este modelo no había los instrumentos de laboratorio para hacer medidas más precisas. Y entonces la idea de la teoría corpuscular de Newton pues estuvo vigente durante unos 150 años. Bueno, vamos a ver el fenómeno de la difracción de las ondas mecánicas, en donde el modelo de Christian-Huygens explicaba bastante bien este efecto. Y bueno, ¿qué es la difracción? Bueno, pues ocurre cuando una onda pasa a través de un orificio, generándose un nuevo frente de onda, ¿sí? Este orificio o esta rendija, ¿sí? Cuando llega el frente de onda, esto se vuelve un foco de nuevas ondas, ¿no? Y esta se conoce como la onda difractada. Se observa a nivel macroscópico, ¿sí? En las olas que forma el mar se puede observar este fenómeno. Aquí podemos ver la onda difractada, pero adicionalmente, pues también se puede observar cuando hay un obstáculo en la dirección en la que se está propagando la onda. Por ejemplo, aquí tenemos una onda que se está propagando en esta dirección y este obstáculo está provocando un fenómeno de difracción que genera una onda, ¿sí? Una nueva onda en esta dirección. Este fenómeno lo conocemos sobre todo con las ondas de sonido, cuando hay una persona en la habitación de al lado conversando con alguien más, podemos escuchar esa conversación o podemos conversar de una habitación a otra justamente gracias a este fenómeno de difracción de ondas mecánicas. Aquí la imagen muestra cómo se observa esa difracción. Aquí podemos ver el nuevo frente de onda. Entonces, bueno, este es justamente la difracción de las ondas mecánicas. Y bueno, para entender un poco más en detalle esta situación, pues vamos a hablar de las ondas mecánicas, las cuales sabemos que necesitan un medio para propagarse. Y de manera muy breve diremos que hay dos tipos de ondas mecánicas, las longitudinales y las transversales. Ahorita las vamos a explicar. Para distinguirlas hay que tener claro que, bueno, una onda mecánica lo que va a propagar es energía, no propaga materia. Y en ese sentido, la propagación de energía pues lleva una dirección, que es justamente la dirección de la onda. Y la materia por la que se propaga esa energía, pues se va a mover ya sea de manera paralela, ¿sí? A la onda, ¿sí? Y eso define a las ondas longitudinales, en donde el material en el que se propaga la onda oscila paralelo a la dirección de propagación de la onda. Es decir, en este caso la onda está viajando de izquierda a derecha y la materia, pues donde se está propagando, también se está desplazando de izquierda a derecha. Aquí tenemos el caso de un resorte. Ahora, si nosotros tenemos una cuerda y hacemos un movimiento perpendicular a esa cuerda, pues lo que vamos a observar es una propagación, ¿sí? De la onda de izquierda a derecha, pero vamos a observar que la cuerda se mueve en dirección perpendicular a la dirección en la que viaja la onda. Esas se conocen como ondas transversales. Entonces, ¿cómo vamos a generar una onda? Pues una onda la podemos empezar a generar con un pulso,
¿sí? Si hacemos un solo movimiento, lo que vamos a observar es un pulso que se está propagando a lo largo de la cuerda, que es el medio donde se propaga. Y si generamos pulsos de manera periódica, pues lo que vamos a tener es una sucesión de pulsos o un tren de ondas, ¿sí? Y bueno, si esto lo hacemos de manera periódica, pues podemos tener una onda que se propaga de manera periódica. Entonces, eh, una onda puede conceptualizarse como una sucesión de pulsos. Para entender un poco más la descripción matemática de las ondas, pues vamos a empezar describiendo matemáticamente un pulso, ¿sí? Y bueno, un pulso se modela con una función que depende de la posición, que vamos a llamar X, y del tiempo, que vamos a denotar con la T minúscula, ¿sí? Entonces, una onda la vamos a denotar con la letra griega phi, y va a ser función de la posición y del tiempo. Entonces, el caso más sencillo para describir un pulso, pues es este, que es una función de onda que se llama una función gaussiana, donde tenemos una función exponencial, tenemos un argumento en donde aparece x, que es la posición, aparece t, que es el tiempo, y aparece la velocidad. Adicionalmente, hay dos constantes A y B. Esas constantes van a determinar la altura y el pulso, el ancho del pulso que estamos intentando describir. Entonces, este pulso gaussiano, ¿sí? Pues se propaga a la derecha con una velocidad v, y entonces en el instante t igual a 0, si nosotros graficamos esta función, pues lo que vamos a observar es este pulso, ¿no? Entonces, esta distancia vertical es justamente la constante A, que se conoce como la amplitud, y esta distancia horizontal, pues está determinado por esta constante B. Bueno, así se vería este pulso en un instante t igual a 0. Si nosotros eh, dejamos pasar un instante de tiempo, pues lo que vamos a poder graficar es este pulso, pero ahora desplazado a la derecha. La altura de este pulso no va a cambiar, tampoco va a cambiar el ancho, y lo que vamos a observar es que ese pulso se está desplazando de izquierda a derecha, ¿sí? Y esta es la función matemática que nos describe un pulso. Ahora, si queremos una sucesión de pulsos o eh, una onda que se propaga de manera periódica, pues entonces necesitamos describir una onda mecánica unidimensional. Y bueno, vamos a seguir utilizando la letra griega phi, y vamos a hablar de una amplitud y de una longitud de onda. La forma más general para describir una función de onda periódica es esta. Hay una función seno, ¿sí? Y el argumento de esa función seno es kx, omega y t. Y por supuesto está a, que tiene que ver con la amplitud. Bueno, ¿quién es k? Pues k se conoce como el vector de onda. En términos generales, ese k es un vector en 3 dimensiones. Para este caso particular, pues como es en una dimensión, no le vamos a poner estrictamente el carácter vectorial, pero este vector de onda nos dice en qué dirección se está propagando la onda, y se puede escribir como 2pi dividido entre lambda, donde esa lambda es la longitud de la onda. Lo vamos a discutir ahorita. Este omega, pues se conoce como la frecuencia angular, y es igual a 2 veces pi multiplicado por la frecuencia de esta onda. Vamos a ilustrarlo. En esta imagen podemos ver una onda sinusoidal, es una onda periódica. Esta distancia define la amplitud, ¿sí? El punto mínimo se conoce como valle y los puntos máximos se conocen como crestas. La forma más sencilla de visualizar a la longitud de onda es la distancia entre dos máximos sucesivos. Eso se conoce como la longitud de onda, pero también la podemos visualizar como dos puntos que tienen la misma característica, ¿sí?
esta distancia, si nosotros vamos moviéndonos, ¿sí? Va a ser exactamente la misma, ¿sí? Y entonces eso se conoce como la longitud de onda. Hay más elementos en nuestra función de onda que vamos a ir describiendo ahorita, pero ¿cómo se vería esta función de onda en el instante t igual a cero? Pues en el instante t igual a cero, este término se va a hacer cero y lo único que nos va a quedar es el producto de k por x. Entonces la función de onda, observe, aquí está en términos de x y el tiempo vale cero. Se va a escribir como la amplitud por el seno de 2pi sobre lambda por x. ¿Sí? Y eso estaría representado en esta función de onda. Y bueno, lo estamos ilustrando aquí con un punto en color rojo, que es el punto que vamos a ir monitoreando. Un elemento importante para describir las ondas, pues es el periodo, que lo vamos a denotar con la letra T mayúscula y es el tiempo necesario para que la onda recorra una distancia lambda o una longitud de onda completa. El tiempo que la onda tarda en hacer este, este recorrido, ¿no? También vamos a hablar de la frecuencia, esta frecuencia nu, que ya habíamos visto acá en omega, que es justamente el inverso del periodo, o el número de ciclos por segundo, ¿sí? Que tenemos en una onda. Lambda nos ayuda a definir el ciclo de la función de onda. Bien, también es importante hablar de la velocidad de la onda, que la estamos denotando con la letra V, ¿sí? Y esta es igual a lambda entre el periodo o bien lambda por la frecuencia. Bien, entonces estos son los elementos que nos permiten caracterizar una onda, no necesariamente una onda mecánica, cualquier onda la podemos caracterizar con estos elementos. Y el siguiente paso es ver cómo podríamos visualizar esta función de onda en un instante de tiempo diferente a cero. Vamos a ver cómo se vería esta gráfica en un instante de tiempo que es mayor que cero, pero que es menor a un periodo completo. Entonces lo que vamos a observar es que esta onda empieza a desplazarse de izquierda a derecha y bueno, el punto que inicialmente teníamos aquí, ¿sí? Pues ahora se desplaza a esta posición, lo cual nos está indicando que la onda está viajando, ¿no? Ese desplazamiento es justamente la velocidad por el tiempo. Si seguimos graficando a un tiempo posterior, digamos justamente el periodo, ¿sí? Cuando t es igual al periodo, pues lo que vamos a observar es nuevamente la imagen, ¿sí? Que teníamos en el instante t igual a cero. Y bueno, matemáticamente tendríamos phi de x más lambda, t igual a phi de x t. Usted podría demostrar esto. Lo único que tiene que hacer es escribir la función como a seno y aquí va a poner x más lambda, ¿sí? Y puede demostrar utilizando las identidades de suma de ángulos que esta expresión es igual a la expresión que tenemos del lado derecho. Entonces, una vez que ya discutimos los elementos y la forma matemática de una función de onda, vamos a retomar este fenómeno de difracción, pero ahora no en ondas mecánicas, sino ahora en la luz. Entonces, esta difracción también ocurre en ondas electromagnéticas como la luz visible, ¿sí? Vale la pena recordar que las ondas electromagnéticas pues, se pueden propagar en el vacío, ¿sí? Y vamos a pensar cómo se vería un haz de luz que pasa por una pequeña rendija o una ranura. Imaginemos que aquí tenemos una ranura de ancho A y la estamos radiando con luz
monocromática, estamos suponiendo que son rayos paralelos. Y bueno, la óptica geométrica nos predice que, bueno, esta disposición debería de observarse en la pantalla, pues justamente la imagen de esa rendija de ancho A. Pero lo que en realidad se está observando, ¿sí? Es un patrón de difracción. Es decir, es una disposición de franjas con diferente ancho y diferente brillo. Además, se observan franjas que son completamente oscuras y hacia el centro se observa la franja más brillante. Bueno, este experimento lo realizó Thomas Young, siguiendo un poco las ideas de Christian Huygens, y en 1801 Thomas Young hace el experimento con luz y observa este eh, patrón de difracción. Entonces decide analizarlo un poco más a detalle y bueno, la descripción eh, de, de esta imagen que él observa en la pantalla, pues se puede explicar, ¿sí? Considerando la interferencia. Resulta que cuando la ranura o el orificio por el cual se difracta la onda electromagnética es similar a su longitud de onda, pues ocurre un proceso de interferencia. ¿Qué queremos decir con un proceso de interferencia? Bueno, pues vamos a suponer que tenemos dos ondas que están viajando, ¿sí? Pueden ser en la misma dirección o en direcciones opuestas. Y lo que vamos a observar es que si nos paramos en un punto particular, ¿sí? Vamos a observar la suma aritmética, ¿sí? De las amplitudes de las dos funciones de onda. Y entonces el resultado es que vamos a tener una amplitud más grande en la onda resultante. Este se conoce como interferencia constructiva. Pero también puede ocurrir que las ondas, ¿sí? No vayan alineadas con sus crestas y sus valles y observemos una situación como esta, ¿no? Donde un valle coincide con una cresta, ¿sí? Y resulta que la amplitud de las dos ondas que estamos considerando, bueno, pues son más o menos similares. Entonces, la suma aritmética punto a punto a lo largo de esta onda pues nos da un cero o valores cercanos a cero y entonces tenemos una situación de interferencia destructiva. De tal manera que cuando queremos entender qué es lo que está pasando, cuando la luz pasa a través de esta rejilla, ¿sí? Pues estamos observando que justamente al centro se ve una mancha, ¿sí? Bien definida, con un brillo mayor que las franjas que tuviéramos alrededor, ¿sí? Que cada vez son menos brillantes. Adicional a eso, tenemos regiones en donde se observa zonas completamente oscuras. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, pues que en las zonas brillantes debe de existir interferencia constructiva y en las zonas oscuras debe de existir interferencia destructiva. Entonces, Thomas Young hace un análisis matemático de este fenómeno y bueno, pues lo que él observa es que, bueno, si la apertura o el orificio tiene una longitud A, ¿sí? Y las ondas se empiezan a difractar a partir de los bordes de ese orificio, bueno, pues los mínimos de difracción, ¿sí? Se van a presentar cuando esta relación se cumple. A por el seno de teta, ¿sí? Teta es el ángulo respecto a el eje normal a la pantalla, ¿sí? Es igual a m por lambda, donde m es un entero. Es decir, que esta cantidad sea un múltiplo entero de las longitudes de onda. Y bueno, eso lo podemos ilustrar de la siguiente manera. Cuando la luz pasa a través de dos orificios, entonces hay una situación en donde se crea la interferencia de las ondas difractadas. Pero ahora tenemos dos fuentes.
y entonces se genera un patrón de difracción y aquí es donde podemos hacer el análisis con más detalle, ¿sí? Tenemos una fuente luminosa, pasa por una rejilla, se crea un frente de onda que llega a una zona donde hay dos rejillas y se crean dos nuevos frentes de onda. Entonces, aquí vamos a observar un fenómeno de interferencia. Vamos a encontrar puntos donde hay luminosidad o interferencia constructiva y regiones oscuras donde hay interferencia destructiva. Entonces, ¿cómo se explica matemáticamente esta situación? Pues vamos a imaginar que estas rejillas o estos orificios están situados a una distancia d, ¿sí? Aquí en S2 hay un nuevo foco de emisión de ondas, ¿sí? Y vamos a analizar qué ocurre justamente en este punto P donde está situada la pantalla. Entonces la distancia que hay de esta rejilla al punto P la vamos a llamar R2 y por aquí va a viajar una onda sinusoidal. Lo mismo va a ocurrir en el punto S1, que es un nuevo foco de emisión de ondas, y estas ondas pues van a viajar, ¿sí? Una distancia R1 hasta llegar a este punto P. Bueno, las ondas pues son iguales y entonces la diferencia que habría pues es que esta R1, que es menor a R2, pues llegaría primero. Pero entonces hay una diferencia de camino. Esa diferencia de camino la podemos obtener si trazamos una recta normal a R1, ¿sí? Y esta distancia que tenemos aquí es la diferencia de camino, ¿sí? Que es el recorrido de la onda que viene de S2 respecto a la onda que viene de S1. Observemos que aquí se forma un triángulo rectángulo, ¿sí? Por semejanza, este ángulo teta va a coincidir con este ángulo teta y entonces, usando relaciones trigonométricas, podemos calcular esta distancia como delta L, que es igual a D multiplicado por el seno de teta. Entonces, esta diferencia de camino óptico es lo que nos va a definir si la interferencia es constructiva o destructiva. ¿Cuándo va a ser constructiva? Cuando D por el seno de teta sea un múltiplo entero de la longitud de onda. Esto nos garantiza que se van a sumar las amplitudes y la interferencia va a ser destructiva cuando esta diferencia de camino pues sea un múltiplo más un medio de la longitud de onda. Es decir, que estén desfasada justamente la mitad para que una cresta coincida con o un máximo coincida con un mínimo y entonces tenemos interferencia destructiva. ¿Cómo se ve esta situación? Bueno, vamos a analizar la parte que tiene más brillo. Lo que estaría ocurriendo es que aquí las dos ondas vienen, ¿sí? Y vienen justamente causando interferencia constructiva. Entonces, cuando llegan a este punto, las amplitudes se están sumando, ¿sí? Vamos a pensar en este otro punto, digamos n igual a 1 o n igual a 2, en donde la onda difractada, ¿sí? Viaja hasta este punto desde S2 y desde S1, ¿sí? Pero esta diferencia de camino óptico, este delta L, es justamente un múltiplo de la longitud de onda. Entonces, en este punto vamos a tener interferencia constructiva, ¿sí? Otra situación sería una franja aquí donde se ve completamente oscuro. Vamos a pensar que es este punto. Y en este caso, la diferencia de camino es la mitad de la longitud de onda. Eso va a causar interferencia destructiva y justamente esa es la razón de que en este punto observemos solamente una sombra, ¿sí? Completamente oscura, donde ya la amplitud que está llegando a ese punto, pues es una amplitud cero. Y de esta manera, con la matemática de las funciones de onda, bueno, se explica cómo ocurre la interferencia en la luz. Y observemos que pues es muy similar a lo que habíamos observado en las ondas mecánicas. En general, las series
de Fourier nos pueden servir para representar ondas unidimensionales. Cualquier función periódica en un instante de tiempo t0 se puede expresar como una serie de Fourier, es decir, una función que depende de la posición y del tiempo, ¿sí? Imaginen un pulso que es cuadrado, este que está aquí en color azul, ¿sí? Es una onda periódica, tiene una longitud lambda, y entonces el formalismo de las series de Fourier nos permite reproducir esta función o este pulso cuadrado que es periódico en términos de una suma de funciones que son periódicas, en este caso senos y cosenos. Hay una relación para encontrar cada uno de estos términos y bueno, eso nos va a permitir que cuando consideramos solamente uno de los términos de esta suma, pues vamos a ver esta función que está aquí en color rojo. Si nosotros consideramos dos, pues vamos a ver que se empieza a distorsionar, pero empieza a parecerse al pulso cuadrado, ¿sí? Y en la medida que vamos agregando términos, pues esta serie o esta suma de funciones armónicas pues se va pareciendo cada vez más a este pulso cuadrado. Entonces, eh, cualquier función periódica, sin importar la forma que tenga, siempre la vamos a poder expresar como una suma de funciones seno o funciones coseno. Y eso es algo, eh, matemáticamente hablando, una herramienta bien poderosa. Entonces, a modo de resumen, ¿qué es lo que ocurrió? Pues la ciencia concluye que la luz es una onda porque el patrón que se obtiene en una pantalla es similar al que se obtiene con olas de agua cuando golpean una pared. Esa es la similitud entre las ondas que observamos en las olas de agua y la luz. ¿Sí? Los elementos claves de esta discusión son la difracción y la interferencia. ¿Sí? Pues justamente definen lo que es una, una onda. ¿Sí? Y finalmente, bueno, vamos a decir que estos son elementos fundamentales de la mecánica cuántica. Y bueno, con esto terminamos el video y los espero en el próximo video para seguir hablando de las ondas mecánicas.